Listo, entonces, bueno, entonces, ¿qué vamos a grabar aquí? ¿Qué es lo que quiero explicar en esta parte? En esta parte quiero explicar algo que se llama el método analítico, ya no resolver los ejercicios que veníamos haciendo de manera gráfica, sino de manera analítica. Entonces, si en algún momento se me llega a cortar o no se me llega a entender, simplemente usted me interrumpe con confianza y me comenta lo que me quiera decir. Entonces vamos a mirar cómo es exactamente lo que veníamos haciendo, pero por el método analítico, ¿listo? Ya que se le conoce como el método analítico. Entonces, a manera de introducción, digamos, la resultante, la fuerza resultante de varias fuerzas que pertenezcan a un mismo plano, por ejemplo, el plano XY, puede determinarse fácilmente si se establece un sistema de coordenadas X y y las fuerzas se descomponen a lo largo de esos ejes, del eje X y Y. Vamos a ver entonces en qué consiste. A ver si puedo rayar por acá. Entonces, suponiendo que usted tiene la fuerza F, ¿sí? Usted sabe muy bien que usted puede descomponer esa fuerza en una componente horizontal a la cual casi siempre le llamamos la fuerza en X y a una componente en la fuerza, en el eje Y, a lo cual nosotros le llamamos la fuerza Y. Eso va a depender obviamente de la magnitud de la fuerza y del sentido del vector F. Entonces, digamos que a eso normalmente nosotros le conocemos como componentes rectangulares, ¿sí? Es cuando una fuerza se descompone en dos componentes a lo largo del eje X y dichas fuerzas, como lo acabo de mencionar, se llaman así, componentes rectangulares. Ahora, digamos que para este trabajo que se le llama el trabajo analítico, podemos representar esas componentes rectangulares de dos formas. Hay una que se llama mediante notación escalar y otra mediante notación vectorial cartesiana. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. Comencemos con la notación escalar. Con la notación escalar simplemente pues es hallar la componente X y la componente Y. La componente X es simplemente ustedes recuerdan las funciones ahí se forma un triángulo rectángulo, entonces la componente X es igual a la magnitud del vector F por el coseno del ángulo θ. Siempre y cuando θ siempre se forme con la componente, o sea, sea un ángulo que se esté formando, una abertura, un ángulo que se esté formando con el eje X, ¿sí? Y la fuerza en Y pues será con la función del seno. Digamos que eso sería como la manera de sacar sus componentes. Ustedes seguramente a esta altura la conoce bastante bien. Ahora, hay algo que también uno se va a encontrar con estos problemas y es el segundo caso de la notación escalar. Resulta que en la notación escalar a veces, digamos que nos dan un triángulo dependiente, ese triangulito que usted ve dibujado ahí que dice ABC, se le llama un triángulo dependiente. Y para poder hallar las componentes X y Y, pues normalmente lo que hay que hacer es una relación de triángulos. Entonces uno dice algo como esto. Por ejemplo, uno puede decir que la componente F, o sea, la fuerza F, que es esta, es AC, como, por ejemplo, la componente X es AA, o sea, horizontal con horizontal, como la fuerza X es AA, y como la fuerza Y es al cateto vertical. Aquí queda vertical con vertical. Y la fuerza F con C son pues las diagonales. Entonces una relación de triángulos. Es una relación de triángulos. Y si usted despeja de esa relación de triángulos, ya más adelantico vamos a hacer ejercicios, ¿no? Pero aquí simplemente como colocando un poquito el contexto. Si usted despeja, por ejemplo, la fuerza en X, así como anteriormente era la fuerza F por el coseno del ángulo, aquí sería la fuerza F por la relación entre A y C. Este A pasaría a multiplicar a F y quedaría A por F sobre C. A por F sobre C, que es lo que usted ve en la pantalla. Y aunque parezca diferente, pues A sobre C generalmente es A sobre C es precisamente el coseno de este ángulo. Pues, a ver, componente X es el coseno, creo que de este ángulo, cateto opuesto al coseno de este ángulo. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, y este es exactamente este mismo ángulo, llamémoslo teta acá y teta acá. Entonces, la relación de triángulos sigue siendo de fondo las mismas funciones trigonométricas.
Y en este caso, para la componente y, si yo despejo acá y, entonces simplemente tendría que pasar este b a multiplicar. Entonces sería f por b sobre c. Pero si ustedes notan, aquí ya hay que comenzar a tener en cuenta en este método los signos. Por ejemplo, el x va a ser positivo hacia la derecha y el y va a ser positivo hacia arriba. Por tanto, esta fuerza en y, esta componente en y, pues es negativa porque va hacia abajo. Entonces, por eso ahora hay que tener también mucho cuidado, digamos, si usted está utilizando este método, pues colocarle el signo. Y bueno, en un ejercicio, en una evaluación, generalmente esos signos a veces, pues uno está haciendo muy bien las fuerzas, pero se le olvida de pronto poner el signo. Por eso lo pongo aquí en amarillo como por resaltar. Entonces, digamos, a eso se le llama notación escalar. ¿Y a qué se le conoce como la notación cartesiana o notación vectorial? Entonces, básicamente es a expresar la misma fuerza, cualquier fuerza que usted esté necesitando, pero en componentes I y en componente J, ¿sí? Entonces, a esos componentes se le llaman vectores unitarios cartesianos. Si lo tuviéramos que ver en 3 dimensiones, pues sería I, J y K. Vamos a comenzar con las 2 dimensiones que tal vez son como las más sencillas, entendiendo que el vector unitario I está sobre el eje X positivo y el vector unitario J está sobre el eje Y positivo. Y si le ponemos aquí un más o un menos, o sea, los más y menos en cada una de ellos, pues indicará que está en los ejes opuestos. Bueno, ¿qué otra cosita de pronto por mencionar antes de pasar a hacer ejercicios? Ahora, listo, estamos diciendo hasta aquí que la fuerza se puede descomponer en sus componentes X y Y, cada una de las fuerzas. Y también estamos diciendo que hay dos métodos. Usted lo puede hacer de manera escalar, simplemente eh, poniendo las componentes X, Y y Z, en este caso X y Y. Y también estamos diciendo que se puede expresar de una manera vectorial, ¿no? Con la componente, los vectores unitarios I y J. Ahora lo que vamos a ver es muy rápidamente, bueno, ¿y cómo saco la fuerza resultante cuando tengo varios vectores? Es muy sencillo. Lo único que uno tiene que hacer es descomponer cada vector en sus componentes X y Y. Por ejemplo, si comenzamos con el vector número 1, que es este, y utilizo, por ejemplo, la notación vectorial, entonces estaríamos diciendo que este vector tiene una componente en X positivo y una componente en Y positivo. Y a la componente en X le coloqué el vector unitario Y y a la otra le coloqué el vector unitario J, ambas positivas. Si nos vamos, por ejemplo, a la fuerza número 2, que vendría siendo esta, tiene, cuando la descomponemos, pues va a tener una componente X en el eje negativo y una componente Y en el eje positivo. Entonces usted lo ve aquí. Aquí está la del eje negativo, aquí está la del eje positivo y con su respectivo vector, porque utilicé una notación vectorial, una notación, sí, de vectores. Ahora, la tercera fuerza, si la quiero descomponer, entonces ella va a tener una componente en el eje X positivo y una componente en el eje Y negativo. Y ahí aparece la componente en el eje Y negativo, la otra positiva. Entonces, de esa manera, tendría 3 vectores escritos de manera, utilizando pues la notación vectorial. ¿Y cómo lo sumaría? Pues sencillo. Voy a tratar de borrar aquí un poquito y se haría lo siguiente. Simplemente usted suma, como la fuerza resultante es la suma de los 3 vectores, antes lo hacíamos de manera gráfica, ahora lo vamos a hacer de manera vectorial, pues es un poco más sencillo. Simplemente lo que usted tiene que hacer es sumar las X por aparte, sumar las Y por aparte. Entonces, eso sería el vector resultante, la suma de los 3, pero componente por componente. Por ejemplo, si cogemos solo las X, que serían las de acá, pues haría, si usted lo observa ahí, mira, F1X estaría acá, menos F2X estaría acá, más F3X estaría acá, y todo eso sería en el vector unitario Y, en el eje de las X, digamos. Y el otro, el de las Y, pues sería F1Y acá, F2Y acá, y menos 3Y. Entonces,
Aquí le coloqué X por error, pero esto es una Y. Entonces, aquí estarían los 3 y todo eso, digamos que en el eje de las Y, con el vector unitario J. Entonces, de esa manera, pues estaríamos diciendo que habría la suma de todas ellas me dará una componente en X para la fuerza resultante y una componente en Y. O sea, digamos que aquí no estamos utilizando, mire, el método gráfico, ni ley de senos, ni ley de cosenos, solamente estamos sumando las componentes en el eje X, las componentes en el eje Y, y listo, y volvemos a escribir el vector en términos de sus componentes. Entonces, ahí estaríamos escribiendo el vector, la resultante sería lo que nos haya dado esa operación. Bueno, entonces, algo muy importante. Si notamos, es como una cuestión de dividirlas, todo el procedimiento consta en dividir cada una de las fuerzas en sus componentes X y Y. Y luego las componentes se van sumando de forma escalar por aparte, las componentes X por aparte, las Y por aparte. Y la fuerza resultante, pues, será la suma de cada una de sus componentes. Si yo escribo, eso estaría escrito de manera, así estaría escrito de manera vectorial. Y si quisiera escribirlo de manera escalar, porque hay dos métodos, ¿no? El vectorial y el escalar. Bueno, el método vectorial y el escalar, y dentro del escalar, pues dos. Bueno, uno, solo que a veces nos dan el ángulo y a veces nos dan el triángulo dependiente. Entonces, si tuviéramos que escribirlo en forma escalar, simplemente usted diría, mira, la reacción en X es la suma de todas las componentes en X y diría en qué sentido le dio la fuerza, en el eje X positivo. Eso sería. Y la componente en Y, pues usted sumaría las fuerzas y diría al final algo como esto. Y me dio en el eje positivo. Eso es la diferencia entre el método vectorial y el método escalar. La mayoría de operaciones que uno hace, pues depende. A veces hay ejercicios que vale la pena mejor por el método vectorial y otro por el método escalar. Entonces están simplemente las dos opciones. Ahora, y ya para cerrar un poquito, con eso ya tendría el vector resultante, pero si necesito la magnitud de ese vector, pues simplemente saco, pues por Pitágoras, ¿no? Saco la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Y el ángulo que se forme con el eje X, entonces será una tangente a la -1 de la componente en Y sobre la componente en X. Aquí simplemente estoy haciendo un resumen de qué será la reacción en X, será la sumatoria de todas las pequeñas componentes de X, de todos los vectores, y la componente en Y será la suma de todas las fuerzas, de cada una de las fuerzas de sus componentes en Y. Entonces, las componentes X y Y de la fuerza resultante son simplemente la suma algebraica de las componentes de todas las sumas anteriores. Bueno, entonces, bueno, aquí esto lo estoy haciendo para cuando lo monte a YouTube, invitar a las personas, aquí les voy a dejar de pronto la lista de reproducción para que puedan continuar estudiando ahí el tema. Voy a parar aquí la grabación y vamos a pasar a hacer unos ejercicios.